Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Garrat, este es un capítulo especial de Cinert. Hace un ratito que no nos veíamos y estoy con un gran invitado, el próximo genio del cine de terror en Chile, Mauricio Corco. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Muy bien. Un Feliz. autorazo, es el mejor director de cine chileno que no conoces o que no conocen. De verdad es un honor poder hablar contigo porque seguido tu trabajo, tus cortometrajes, tu obra, muchos de ellos disponibles en plataformas muy importantes y creo que no solo en Onda Media. ¿Cómo estás, Mauricio? Súper bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación y por este espacio, ¿no? Que es tan importante hablar de repente y poder contar acerca de las películas. Sí, teníamos una competencia de polera. Yo pensé que yo iba a venir con la polera más hondera, porque imagínense, Star Wars. Pero resulta que Mauricio viene con Fallen Angels, ya me mató. No hay nada que hacer, pero estoy acostumbrado a disfrutar cómo talentos como Mauricio brillan. Mauricio, una de las cosas con las que quiero hablar hoy contigo es sobre tu primera película, tu primer largometraje que todavía está en postproducción, por lo menos ahora, y que estaría por estrenarse en los próximos meses, probablemente el otro año. Historias asombrosas. Historias sobrenaturales. Perdón, historias sobrenaturales. ¿Ven? Es un título que todavía no está definido. Yo digo que se tiene que llamar Historias asombrosas. No. Pero Historias sobrenaturales es tu primera película y además tiene esta solución y esta buena idea de poner varias historias cortas que formen en total una historia grande y general, ¿no? Y es de terror. Eso es lo más interesante, porque el terror en Chile tiene como un puro director famoso que es don Jorge Holguín, a quien le mandamos un gentil abrazo, un amistoso abrazo. Y es súper poco, o sea, ¿qué hace un director como tú haciendo una película de terror como esa? Claro. Sí, la historia de esta película es bien bonita, ¿no? Y es como... porque tiene que ver con que es una película que nace en un taller. En un taller nosotros habíamos tomado un diplomado de cine, entonces en ese diplomado de cine yo conocí varios compañeros que entre ellos había un abogado, un electricista, periodista y así, ¿no? Entonces, pos ese diplomado, dijimos, bueno, ellos, de hecho, tenía que ver con eso, ¿no? Porque el diplomado era sobre un largometraje y yo queriendo en el fondo que estas personas que sentía muy hábiles y muy talentosas pudieran hacer algo, ¿no? Realizar algo. Entonces yo que tenía un poquito más de proyectos y de producción, quise hacer un taller como entre nosotros para escribir historias y en esas historias que tuvieran una lógica que se volvieran realizables. ¿Ya? Entonces generamos este taller que se llama Ficciones Breves y ahí como empezamos a armar cada una de las historias y empezó a pasar que muchas tenían esta tendencia a ser de género. Y lo interesante que hacer género, obviamente uno piensa en mucha producción, ¿no? En monstruos o en fantasmas. Yo creo que justamente el cine de terror tiene esta dificultad de que uno necesita mucha atmósfera para poder contar bien las películas. Entonces pusimos una limitante en ese taller, ¿no? Que eran 2 actores, ojalá que sea una locación y un efecto especial. Así fue como el diseño de guión. Y con eso, con compañeros, con amigos que habíamos tenido este diplomado, pero que formamos este taller. Que no necesariamente vienen del mundo del cine como tú. Claro. O sea, fue el criterio, y ojalá estés preparado para esta cita académica que voy a hacer. Fue como Gustav en Ratatouille. Todos pueden ser un buen chef, todos pueden hacer cine de alguna manera, ¿no? Claro. Esa es la lógica, ¿no? Absolutamente, de hecho ahí me doy cuenta que yo igual ya llevo como 10 años tratando de hacer, producir, y que nada, en estos compañeros me encontré muy buenos guionistas, una muy buena idea, que dije, bueno, esto hay que de alguna forma avanzar y transformarlo en un proyecto. Entonces nada, hay un corto que es de un chico que se llama Nicolás Miño, que es abogado, Marcos Sánchez, que es periodista. También yo había intentado hacer Ficciones Breves antes, donde había conocido a Benjamín Villalobos, que es actor, que escribió Luminaria, y así en el fondo como que fue algo colaborativo, algo que salió entre varios como personas y finalmente con el paso del tiempo, sin esperarlo, sin quererlo, se transformó en una película que orgánica.
¿Cuántos episodios tiene la película? ¿Cuántos capítulos tiene? Tiene 6 capítulos. Son 6 capítulos, son 6 historias breves que forman una gran película, una gran unidad. Yo tuve la ocasión de sapear algo de eso, quedé con la boca abierta. De verdad es algo que es súper necesario en el cine chileno. Hay grandes cultores como Jorge Holguín, también hay grandes intentos por aquí y por allá del cine independiente. Pensemos que ahora mismo está Pablo Larraín embarcado en hacer una serie para Netflix con textos de Mariana Enrique, una de las grandes escritoras de terror de Latinoamérica, ¿no? Podríamos decir que el terror está de moda. Claro. De hecho, eso me ha sucedido, ¿no? Yo vengo haciendo dramas sociales, lo que antes había hecho eran dramas sociales. Entre ellos un corto que nada, está en HBO y cosas así. Por favor. Se llama Jun y que está en HBO. Lamentablemente está para Estados Unidos, pero siempre se puede llegar a él. Pero claro, en el fondo la otra vez, solo como por decir en Instagram que teníamos una película dando vuelta que estaba próxima, en el fondo hubo mucha reacción y hubo mucha gente interesada. En el fondo el terror, por lo que me di cuenta, tiene un gran público y algo que a mí me gusta mucho y algo que me interesa, que es llegar justamente al público. Eso para mí es clave. En el fondo, para mí el cine, todas las personas tienen su forma de ver el cine, de hacerlo, pero a mí tiene sentido que se vea, ¿no? Como que ese es mi objetivo, hacerlo, obviamente intentar tener un discurso detrás, decir cosas que autoralmente son importantes, pero para mí es clave llegar a los espectadores. Y este género me sorprendió que ha tenido como una acogida sin siquiera estar terminada la postproducción. No, es muy interesante el género. De hecho, las películas, ¿sabían ustedes que las películas que más llevan gente al cine, por lo menos en Chile y en varias partes del mundo, es de terror? Pero bueno, no es que seamos los mejores amigos y creo que es súper importante transparentarlo, pero hay un vínculo súper cordial de profesional, y creo que una de las cosas interesantes de Cinet también es hablar con personas consagradas y personas que están por consagrarse, como Mauricio, y especialmente re talentosas. Hablando de tu corto, de tus cortos y de lo que forma esta película, Historias Sobrenaturales, tienes un elenco impresionante. O sea, tienes a Lynn Kuppenheim, tienes a actores menos conocidos, actrices menos conocidas, pero el desempeño es súper parejito. O sea, yo pude ver las actuaciones, son formidables, y pude ver muchos efectos especiales terminados. Dios mío, o sea, hiciste en el fondo 7 mini películas para tener este total en un tiempo récord, ¿no? Sí, fueron 13 jornadas de rodaje. Un poquito en la lógica que te hablábamos, ¿no? El diseño de guión para mí es clave. En el fondo, cuando uno escribe una película, que el objetivo es que se haga, ¿no? Alguna vez escuché a Guillermo del Toro que él decía que las películas están hechas para no hacerse, porque es tan difícil hacerlas que, claro. Nada, entonces lo que yo intento hacer siempre es como eso, ¿no? Diseñar las películas para poder realizarlas, y en este caso eran cortos en un principio, tenía una lógica de serie, y entonces eso permitió que pudiésemos tener no tantas jornadas de rodaje y también no tantas páginas de guión. En el fondo lo que hicimos fue tener alrededor de 40 páginas de guión, y se está terminando con el doble, ¿no? Con 80 minutos, que en el fondo me refiero como a esta lógica, ¿no? Como una página o un minuto, que yo creo que para algunos medios audiovisuales como las teleseries puede funcionar súper bien esa medida, pero para el cine, que tiene mucho más tiempo, atmósfera, creo que no es tan real eso como de una página, un minuto. Entonces, claro, hicimos eso así, ¿no? Como no, y el resultado es súper bueno. Sabes que vi una película que se llama que me quiero quebrar. Estuve en el Festival de Cine de Toronto y vi una película que le fue súper bien en Cannes, que se llama La Nouvelle Vague, que la dirige Richard Linklater, básicamente sobre el movimiento de la nueva ola en Francia y sobre cómo Jean-Luc Godard dirigió Sin Aliento, su primera película, y que fue un gran éxito. Y Godard filmaba así una toma y listo, y se iba. O sea, no necesitaba más tiempo, o sea, solo hacía una toma, nadie entendía nada y quedó una pieza maestra. Y creo que filmar con ese concepto de guerrilla, atendiendo que uno no tiene todos los recursos en este medio, especialmente acá en Chile, creo que es una estrategia muy inteligente, y conociendo tu currículum y viendo el resultado, que lo pude ver antes que ustedes, está muy bueno, Mauricio.
¿Y cómo abordas el terror? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se hace el terror en Chile para que quede como te quedó esta película increíble? Claro. Si yo lo que intentamos hacer, y obviamente mucho tiene que ver con de dónde nacen las visiones o la búsqueda de los guionistas. Yo pude escribir alrededor de 3 y hay otros 4 guionistas que hicieron las otras obras. Entonces, nada, hablando un poco de mí, para mí es súper importante la figura del terror en términos del monstruo, ¿no? Todas las historias sobrenaturales existe un monstruo. Claro. Y para mí el monstruo siempre ha sido interesante de abordarlo como una expresión del conflicto interno de los personajes, ¿no? Como que, y así uno puede mutar ese monstruo, ¿no? Ese monstruo puede transformarse en una casa, ese monstruo puede ser la luz eléctrica, entonces depende mucho del personaje. Entonces eso es lo que queríamos como abordar, también fue como uno de los pies forzados, en el fondo, como abordar un miedo y que ese miedo se exteriorizara a través de un monstruo y ese monstruo conceptualizarlo cinematográficamente. Y un poco como siempre hablando, ¿no? Queriendo dejar como temas y cosas que uno quiere desarrollar, pero a través de los personajes, ¿no? Como que yo siempre tengo esta idea de que hay buenas películas que siempre van a tener un buen tema, con buena historia, pero no un buen tema siempre va a ser una buena película, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Para mí es súper importante el desarrollo de personajes, que los conflictos entre los personajes como que sea profundo, genuino, como que tenga verdad más no realidad. Y es algo que yo también trabajo harto, ¿no? Como que justamente en una película donde, no sé, voy a spoilear un poquito, pero donde la casa es como o el departamento como que come gente, ponte tú en una de ellas. Claro, eso no es realista, ¿no? Pero puede significar cómo se siente un personaje en su interior. Entonces esa es como la forma en la que abordamos. Claro, como que en el fondo habla de una relación codependiente y sientes que el otro te está comiendo la vida. Claro. Y que es súper disparejo todo, y que es la historia con Aline Kuppenheim y Patti Rivadeneira que te quedó filete. Está muy bien filmada esa historia además. Y es cierto lo que tú haces, le saca un provecho súper bueno a los actores. Y la historia, aunque no necesariamente tienen que ser verosímiles, así en un plano realista, se sienten verdaderas. Hay una que me gustó harto, que es la del hilo. Hilo, ¿cómo se llama? Hilo rojo, la de... El hilo. Estoy pensando en la película de Benja Vicuña, perdona Benja Vicuña, saludos también a nuestro próximo invitado en algunas jornadas más. Es muy buena esa historia porque en el fondo estás contando con un recurso súper... Es que básicamente un monólogo, es básicamente una cámara, un plano secuencia, y básicamente estás contando una historia de fantasma y de viaje astral o algo así. Claro, entonces es muy interesante como a partir de algo muy concreto, todo reposa en una actuación notable y un despliegue técnico notable y uno queda así como muy sorprendido cómo logras que menos se haga más. Sí, o sea, ojalá que se haya cumplido su objetivo, ¿no? Como que... Se cumplió. Ya. Pero claro, en el fondo para mí también fue entretenido esta película porque lo vi como un ejercicio también, ¿no? Como de probar cosas distintas, algunas más de acción, más cómic, y eso como a fondo, otras que en el fondo, para mí el terror siempre hay un poquito de absurdo un poco en el terror, ¿no? En el fondo como que hay películas que son tremendamente serias y profundas, pero tú siempre puedes hacer un meme del Exorcista, ponte tú, que es un drama gigantesco, pero tú puedes hacer un meme del maquillaje del Exorcista, y hay una que tiene un poquito más que ver con eso. Y en el caso del hilo, claro, pues en el fondo era como cómo hacer que una película sobrenatural tuviese un monólogo, ¿no? Como que estaba obsesionada con esta idea. Entonces ahí un poco vino como el miedo más profundo que yo tenía de niño, que yo tenía mucho insomnio de niño. Entonces alguna vez un tío contó que él se desdoblaba. Yo tenía como 5 o 6 años y escuché esto y claro, él decía que volaba y parecía súper entretenido. Pero en un punto él contó que lo peligroso del desdoblamiento, que en el fondo alguien podía entrar a tu cuerpo y tú te puedes quedar vagando eternamente y ver cómo tu cuerpo lo toma otra persona, ¿no? Entonces
ese fue un miedo profundo que de verdad no me dejó dormir durante muchas noches, yo siendo niño. Y claro, yo conecté esto con un monólogo, ¿no? Como con alguien que hablara todo el tiempo a quien perdió el cuerpo. Y el actor, se me olvida el nombre. Menja Westphal. Él lo hace increíble, que lo pudimos ver en Los Colonos. Lo hace increíble. Es nuestro Matthew McConaughey chileno. Lo hace súper bien, ¿cierto? Sí, no, impresionante. Impresionante. Y bueno, ¿eres tú, Mauricio, o alguien tomó tu cuerpo cuando hiciste tu viaje astral y estás viviendo una vida que no es la tuya? Pero soy yo, sí. Quizás estás engañado. A lo mejor estoy engañado. Oye, hay una cosa súper interesante que tiene que ver con eso, que son historias concretas y que tienen esa construcción como la del chiste. O sea, tenéis que contar en poco tiempo algo bueno. Y de hecho, entre el humor y el terror, yo siempre digo, es la misma estructura, nada más que con una te reí y con otra te asustáis. ¿Qué tan difícil resultó construir eso? Porque cada historia es breve, es concisa, está súper bien hecha, súper armadita, pero, Dios mío, lograr eso es muy complejo, en términos de guión especialmente. Sí, es que bueno, hace rato que vengo dándole vuelta al corto, ¿no? Como profesionalizándolo. Hay algo que me gusta mucho, que me sirvió un montón, que alguna vez lo escucho en una clase de Andrea Franco, que le mando un saludo, porque fue algo como bien que tiene que ver con la situación y suceso. En el fondo, que es que los cortos, o al menos en mi visión, funcionan súper bien si uno tiene un contexto potente, ¿no? Como que hay algo cargado. Entonces los personajes, cuando tienen un contexto potente, no tienes que explicar tanto lo que está pasando, sino que solo suceda, ¿no? Entonces los personajes se liberan y fluyen. Entonces yo creo que lo que tratamos de hacer acá en esta obra fue eso, ¿no? Como que el contexto estuviese como claro desde un principio para que los personajes fluyeran y ocurriera lo que tiene que ocurrir, que digo, ¿no? Aparecen monstruos, ¿no? Distintos. Son todos muy diferentes, pero sí, están ahí, están presentes. Y me llamó la atención la alta calidad de los efectos especiales. Eso es súper anómalo en el cine chileno y especialmente en producción. O sea, yo vi los efectos especiales y fue... A ver, ¿esto es chileno, esto es latino? Porque es como calidad cueta, así como... pero están súper buenos, te felicito. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo consiguieron esos resultados? Que yo creo que van a generar varios comentarios positivos cuando la gente pueda verlo en cine. Sí, para mí, bueno, yo creo que esto fue un tremendo desafío, ¿no? Yo venía del drama social e intentar hacer una película de terror de algo que ni siquiera había hecho un corto ni un experimento, solo lo había escrito. Llegar a los efectos especiales fue desafiante. Investigué harto cómo hacerlo, cómo pensarlo. Obviamente ahí están los oficios de la gente que hace el efecto práctico y la gente que hace después el VFX. Pero yo creo que es súper importante eso, ¿no? Como saber con qué cuentas. Porque efectivamente si uno, no sé, pues quiere algo demasiado complejo y que va a costar mucha plata, que no tienes, como que efectivamente es probable que no te quede tan bien, ¿no? Lo puedo intentar, pero en el fondo aquí yo me quise ir un poquito a la segura y tratar de que todos los efectos que estuvieran en pantalla fueran abordables. Y ahí también destaco mucho como la producción, ¿no? Como a la productora ejecutiva, a la gente de la producción en terreno. También uno se ayuda mucho de arte, de dirección de fotografía, que es un equipo con el que llevo trabajando harto tiempo. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que diseñar cosas que uno dice, ya, esto es probable que lo pueda hacer. A lo mejor van a haber siempre variantes, ¿no? A lo mejor no te quedó tan bien como lo imaginabas, pero lo puedes resolver, ¿no? Pero si es algo demasiado como complejo, que no tenéis la herramienta ni las lucas, porque también sabemos que mucho en el cine se trata de los presupuestos. Creo que hay que hacer una obra de ingeniería, ¿no? Y en ese sentido tratamos de hacer eso, ¿no? Y aparte nunca hay que mostrar el monstruo, así como una regla dorada de esto es claro, que nunca hay que mostrar a menos que tengáis el presupuesto de John Carpenter en la cosa, pero nunca hay que mostrar el monstruo o del laberinto del fauno. Claro, es verdad, pues hay que tratar de que esté ahí presente, de que se ande dando vueltas, pero que no sea tan evidente para que... Y eso, y desde ese lugar también esto no hubiese sido posible, por ejemplo, con la producción ejecutiva que tuvimos, que a pesar de no recibir un fondo de financiamiento como el fondo audiovisual, que no era tan grande, ¿no? Pero hubo una gran gestión de Claudia Pérez, que es la productora ejecutiva, de mover hilos, contactos y tener todo lo que tuvimos finalmente, que tiene que ver con la producción y después con la postproducción, que ha sido fabulosa, que ahí también paso el dato, Faro Digital fue quien hizo esto y
Y le estoy muy agradecido porque efectivamente estoy muy contento con los efectos especiales, que era mi gran temor, ¿no? ¿Dónde es Faro Digital Faro Digital de Chile, no? es chileno, sí, es chileno. Y nada, ahí los pueden buscar en Instagram, tienen como su página y eso. Hoy me salió chileno, me salió muy así como, es como se pega. Oye, también, bueno, un saludo a la Claudia Pérez Muñoz de Bailás, una gran productora, y felicidades porque este producto está muy bueno. Además que es tan bacán darse cuenta que la gente, en términos artísticos en Chile, no solo está consumiendo, sino también está creando género. Por lo menos yo vengo del mundo de la literatura, o sea, también hago libros, novelas, y me he dado cuenta que hay como una eclosión de eso en ese sentido, en distintos formatos, literatura, manga, y bueno, ahora te sumas tú con este proyecto que viene grande, bueno, y que tiene una factura. Yo en verdad estoy muy sorprendido. ¿Qué opinas de este como nacimiento? Porque en verdad nunca ha nacido antes el género tan fuerte como ahora, pero este como nacimiento del género y de las posibilidades de contar otras historias que no sean la típica producción chilena, drama social. Claro. O sea, yo creo que tiene un universo de posibilidades, ¿no? Como que eso siento que lo que me gustó mucho de haber experimentado con el género terror y con los géneros en general, ¿no? Como que finalmente también un poco buscando la audiencia, que es algo que vengo persiguiendo. Entonces, sin duda yo creo que estoy muy contento de ser parte, ¿no? De tener esta primera película que tiene que ver con, justamente, yo creo que son dramas sociales, un poquito, gran Sí. parte de la historia que hizo, pero como con este maquillaje, con esta atmósfera del terror que un poco hace más fácil sacar el conflicto interno y a través de algo expresivo que muy entretenido también. O sea, Nosferatu Drácula es una película sobre la burbuja inmobiliaria. O sea, básicamente un tema social de cómo en el fondo encarecí una casa y cómo el aristócrata se compra una casa y básicamente maneja y hace especulación con las propiedades. Y eso, de eso se trata en el fondo, ¿cachai? Dentro de otras cosas. Creo que el terror y las lecturas sociales está desde el inicio del género, ¿no? En el expresionismo alemán, el Golem, Nosferatu, Caligari. Yo creo que lo bonito, bueno, de la narrativa que tiene como esto de imaginar, ¿no? De pensar cosas que vayan más allá en el fondo de lo que vemos en el día a día. Y eso, ¿no? Como de pensar en monstruos o pensar... Por ejemplo, hay una de las historias que el monstruo no necesariamente es malvado, ¿no? Al contrario, es como liberador. Entonces yo creo que finalmente lo interesante del género es eso, ¿no? Como que uno permite imaginar, salir del mundo de lo tangible y nada, generar atmósfera y Exacto, y emociona y te hace saltar, que es lo más heavy. ¿Cuáles son tus referentes, Mauricio, a la hora de enfrentar esto, el terror, por ejemplo? ¿Cuál para ti podríamos decir que son tus líneas a seguir? ¿A quién admiras? ¿A quién te gustaría parecerte cuando seas grande? Cuando Claro. seas mayor, porque eres muy joven. Sí, bueno, no soy tan joven, tengo 36 años, pero Un gracias, gracias por un niño. Sí, o sea, mira, siempre como que un referente que no es necesariamente terror, pero que ha tenido, de hecho ahora está sacando, pero cuando vi esta película de Luc Besson, ¿cómo se llama ¿El quinto elemento? No. No, la que tiene con Natalie Portman. Ah, El profesional. El profesional, ya. Yo vi esa película y me encantó. Así como que es bien cómic, ¿no? Sí. Vi también Old Boy, que si bien no es terror, también me fue como... Pero Old Boy tiene una estructura de película de terror de One Chuck Park que es increíble. ¿Y has visto, no sé si la has visto, pero si no, la comentamos igual, una que se llama Thirds, que es Set, de Chong Wat Park, que es sobre un cura que se hace vampiro. Sí, lo ubico. Es muy chistosa. No, pero por favor continúa. Sí, y en ese sentido, bueno, eso como que para mí son películas que llegan a ser profundas, tienen hartas como temáticas que son interesantes, pero son muy entretenidas también, dinámicas y tienen cierto lenguaje pop que para mí es como bien entretenido de hacer. Eso como desde referentes como que pienso así rápidamente, pero en el terror hay dos películas que me marcaron.
que fue Hereditary, que yo vi esa película que la vi así, la tenía que cortar. Honestamente no. Soy miedoso igual, como no soy el espectador tan de terror que ve tantas películas de terror, entonces la veía y era como, hoy no quiero ver. Y sobre todo con lo crudo, ¿no? Como que es como... Pero quería verla, ¿cachai? Como esa sensación de estoy viendo algo grotesco, terrible, pero ya quiero seguir viéndola porque está muy buena. Entonces yo vi esa película y dije, ya, yo quiero probarlo, intentarlo. Y Posesión, esta del 84, que encuentro que es impresionante. Con Isabella Gianni. Claro. Que no da tanto miedo, a fin de cuentas, que a diferencia de Hereditary, como que es más psicológico, es más como lo claustrofóbico y lo asqueroso del monstruo, pero que también tenía que ver con una crisis matrimonial gigantesca. Entonces, eso a mí me gusta, ¿no? Como cuando veo verdad en las películas, a pesar de tener toda esta parafernalia, lo llamo en el buen sentido, artificio de los monstruos. Sí, esa película Obsesión tiene algo bacán, que justamente es la historia de una crisis matrimonial, de una separación, justo en Alemania Oriental, antes de la caída del muro. Entonces tiene mucha metáfora política y sobre todo humana, de la condición humana. O sea, Sam Neill y Isabella Gianni como esta pareja que se separa y ella que quiere en el fondo quedarse con el monstruo y no con su marido. Es increíble, ¿no? Es demasiado bien actuado. Y ella, ella está... Todavía da terror. Ella creo que decía que... Isabella Gianni decía que ella no entendía cómo había podido hacer esa película porque salió completamente agotada, desquiciada, y que no lo volvería a hacer jamás. No, seguro. Es seguro. Y dentro de las películas más como... No sé si te entran balas o te interesan esas películas más slasher o más como ordinarias, pero que igual están en el corazón de uno, como Pesadilla, Martes 13, todos esos chuleríos que igual son parte de tal vez de más mi generación ochentera, de ahí del VHS que uno disfrutaba en la casa y las veía una y otra vez. No sé si tienes algún vínculo especial con eso, algún cariño por ese tipo de porquerías que son entrañables para mí, por lo menos. No, o sea, me encanta y de hecho tengo hartas ganas de revisitarla y verlas, ¿no? Yo tengo una mamá que fue muy cinéfila, que es muy cinéfila, de hecho creo que es la persona más cinéfila que conozco. Pero mi mamá, ponte tú, ese tipo de película, ella iba al blockbuster, o sea, yo iba al blockbuster con ella, y ella me decía, ¿no? Y ya agarraba, no sé, por El Padrino, ¿cachai? Entonces nunca tuve mucho vínculo como con ese tipo de terror, ¿cachai? Como que vi con mi vieja, era exorcista, ¿cachai? Como que... Claro. Pero no vi tanto de ese tipo de terror. Y también como que en general no soy alguien que me guste tanta la sangre, ¿no? Como que honestamente... Es más psicológico tu terror. Sí, me gusta más. Pero me encanta y de hecho quiero como revisitarla justamente para verla con otra óptica, ¿no? Me ha pasado que en muchas películas que no sé, ponte tú, hace poquito vi Jurassic Park que nunca la había visto, como que yo estaba en el blockbuster, quería tocar esa carátula, llevármela para la casa, pero mi mamá me traía otra película buena, interesante, pero yo quería esa. Entonces nunca la había visto hasta hace poquito y vi Jurassic Park y dije, ¡ay, una película buena! No, impresionante. O sea, podemos hacer un club de video que se llame Club Mauricio Corco y revisamos todas esas películas para los amigos y amigas que quieran sumarse. Por supuesto, cobramos muy poco en mi cuenta Ruth, poco, 5 lucas la sesión, y podemos revivir todo eso, ¿no? En conjunto. Creo que el cine, aunque sea visto en tu casa solo, lo mejor siempre es que sea algo colectivo, que estés con amigos, la familia. La experiencia no deja de ser interesante desde ese punto de vista. Y no sé si viste esta última película, pero yo la vi, y si no la viste no importa porque has estado ocupado editando tu película y cuando uno está en esa, como que el mundo no existe. Sí, escribiendo las próximas, que hay varias también. Ah, sí, a ver, hablemos de eso. ¿Qué estás haciendo tú? Sin adelantar mucho porque entiendo que hay que ser cuidadoso y discreto. Pero... Sí, bueno, no son películas que estoy dirigiendo yo, las está dirigiendo Esteban Pérez, que es un animador, ilustrador, dibujante, a él le gusta la palabra dibujante, que es de Puerto Montt. Pero nada, alguna vez vi un corto de Esteban y lo sentí alucinante. Y llegué a los créditos de ese corto de animación, que todos sabemos que es mucho trabajo la animación. Y resulta que era él, decía, el crédito era él y el músico, algo así. Y dije, quedé impresionado, ¿no? Como alguien hace esta película solo, en el fondo, este cortometraje. Y nada, bueno, un día lo contacté, le dije, hagámoslo juntos. Entonces ahí llevamos varios años colaborando, entonces en este minuto entramos a producción
con un cortometraje también de terror, animado, blanco y negro, así bien yuñito, como con mucha referencia al anime. Sí, yo creo que es un anime, pero estamos tratando de ahí que quizá el rostro del personaje no lo sea tanto para no encasillarnos, pero sin duda tiene mucha de la influencia. Y también eso ya se está produciendo, se empieza a producir ahora y... Porque te ganaste un fondo. Claro, no ganamos el fondo. Y también escribí la secuela de eso, ¿no? Como ya un largometraje. Y eso también como que ya ha tenido financiamiento, entonces parto con ese proceso pronto, ¿no? O sea, en el fondo eres productor, guionista y montajista. Y montajista de este casting, proyecto. Claro, pero todo el dibujo y toda la puesta en escena ahí la hace Esteban con su equipo que ahora... Saluda a Esteban también. Sí. Recuérdanos el nombre de ese proyecto. El cortometraje se llama Pájaro Negro y después hay una película que ocurre 10 años después que se llama Rituales de la Niebla. Buenísimo. Y que eso se está escribiendo y la otra se está produciendo. Es genial, o sea, ¿cómo lo hace, hombre? O sea, tú no paras, estás todo el día creando, y me imagino que además estás pensando otras historias de terror o otras historias que quieras filmar prontamente como director. Sí, ahí, bueno, tengo hartas cositas, entre ellas, tengo muchas ganas de escribir cuentos, novelas gráficas. ¿En serio? Y también me dedico, o sea, yo trabajo en la Fundación Encuentro del Futuro, que es donde hacemos Congreso Futuro, que ahí comunicamos ciencia, que para mí es otra de las, mi gran pasión también. Yo creo que cuando yo era niño veía un programa que se llamaba Testigo Ocular, en Discovery Channel. Ah, por supuesto. Y me encantaba, así, no me perdía los capítulos, así, muy ñoño. Pero entonces, en este espacio que puedo comunicar ciencia, ¿no? Que es algo que me gusta muchísimo y que es algo que me apasiona también, al igual que la ficción, el terror y las novelas, ¿no? O sea, estás dividido entre tu pensamiento racional, muy bien, y tu pensamiento mágico, que es la creatividad de todo. La mejor unión posible, ¿no? Tus dos hemisferios conectadísimos y creando al mismo tiempo. Sí, bien agradecido como con esta oportunidad, ¿no? que me ha tocado, que obviamente esto es harto trasnoche, ¿no? En el fondo como que muchas veces tener 2 trabajos, a veces tengo 4 trabajos, pero nada, se hace de alguna forma. Eres joven, aprovecha eso, porque después todo es cuesta abajo, compadre, todo es cuesta abajo, te lo digo yo, que tengo 25. Oye, y para ir terminando lo último, Mauricio, para no quitarte más tiempo, y gracias por tu tiempo, espacio, gracias a Fundación Futuro también, han sido súper bacanes por ayudarnos con el espacio. Quería saber, desde un punto de vista tuyo, como creador, como alguien que está haciendo, o sea, género, está tratando de instalar otro tipo de historias, que las otras están muy bien, pero otro tipo de historias que quizás le gusten a más cantidad de personas. ¿Qué le dirías a esos estudiantes de cine o esos chicos o jóvenes como tú que están tratando de hacer lo mismo? Que no lo hagan, quédense en casa y en la casa o luchen por su sueño, háganlo. Para mí es súper importante eso, porque creo que al final todo este artilugio de arte o querer hacerlo es 80% ñeque y el 20% talento, desde mi punto de vista. Sí, sin duda tiene que ver con la obsesión, ¿no? Como que yo creo que hay que obsesionarse con las cosas para que se hagan, ¿no? Un poco la cita que hablamos de Guillermo del Toro, que las películas están hechas para no hacerse, pero o sea, ¿qué les puedo decir a la gente que quiere hacer películas? Más allá de los estudiantes, porque como digo, gran parte de este equipo no estudiaron cine, sino que la gente que quiere hacer cine. Pero tiene que ver con que yo creo que si están estudiando cine, primero aprovechen eso, ¿no? Como que yo pienso en ese tiempo en el que lo único que tenía que hacer era hacer películas, que no es como ahora, y digo, que ganas de volver a ese tiempo, ¿no? Que estaba lleno de talleres, de ejercicios que uno podía hacer y tu proyecto final de 6 meses era hacer una película, que ahora, como digo, tengo 2 trabajos que me gustan y todo el tema, pero es mi tiempo libre, ¿no? Entonces, lo primero es como aprovechen su tiempo como estudiante. Lo segundo es que hagan equipo también, en el fondo, y que no tengan miedo a equivocarse. Yo creo que eso es súper importante. O sea, siempre hay el temor de que algo no te quede tan bien, pero yo creo que es súper sano que de repente las cosas avanzar y que las cosas a lo mejor no te quedaron como pensaste, pero aprendiste mucho, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, como aprender, experimentar, conocer gente, avanzar, probar cosas, en el fondo salir de tu zona de confort.
Y con respecto al género, yo creo que efectivamente yo estudié en un momento donde no era bien visto, ¿no? De hecho, como que... Todavía no habían visto el género a nivel establishment acá en el cine chileno, como que Claro. lo ven con reparo. no era bien visto, y de hecho como que por lo general los pitch que ganaban y los proyectos tenían que ver con ser más profundo, dramático. Yo creo que el terror puede ser muy profundo, pero me refiero como al hecho del género, ¿no? Y yo creo que hay que jugársela con este tipo de propuestas. Sí siento que, y el consejo que le puedo dar desde experiencia, ¿no? Que es ser muy estratégico, ¿no? En el fondo, para que las cosas te vayan resultando, ser ambicioso, pero ambicioso inteligente, ¿no? Y Como realista. realista desde ese lugar. En el fondo, como ambicionar que tu película transmita atmósfera, que los personajes queden bien hechos, que si vaya a tener un efecto especial que también como que cumpla su objetivo. Y para eso ser bien estratégico. Y en caso que no pase y que a lo mejor no te quede tan bien, que a todos hay muchas cosas que sentimos que quedan un poquito al dedo, no importa, darle para adelante, ¿no? Como no frustrarse tanto, ¿no? Creo que ahí daban el clavo y con esto voy terminando, que es como hacer una historia, así como consejo, es como hacer una historia, una locación, 2 o 3 personajes nomás y un efecto especial. Y con eso tratar de generar una curva y una historia atractiva para que sea vista. Y creo que eso es una súper buena fórmula de ejercicio, porque estoy pensando cómo se hizo Sin Aliento, por ejemplo. También pienso en Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan, que no estudiaron cine, que vienen más del mundo de las letras y que les preocupa eso, el concepto de que la historia sea buena. La historia y las otras restricciones a la hora de filmar son una gran motivación. O sea, una debilidad puede ser una gran fortaleza, va a ser una tremenda historia al final. Así es. Sí, yo de hecho creo que muchas veces de esas limitaciones uno se pone creativo, ¿no? Como, y hay que sacarle partido de eso, y eso, hay que seguir nomás y hacerla. Exacto, o sea, Psicosis tiene la mejor escena, o sea, esa escena de la ducha con el cuchillo se pudo hacer porque estaba llena de restricciones y se hizo en blanco y negro para mostrar la sangre. O sea, un millón de cosas que parecían problemas fueron soluciones. Oye, Mauricio, muchas gracias por estar en Ciner, de verdad un placer, envidiarle tu carrera y tu polera, muy bacán, y todo el éxito y todo el apoyo desde acá, porque creo que eres una promesa, o sea, no, ya eres una promesa cumplida, eres un director nuevo que hay que conocer urgentemente, y avísanos cuando salga el estreno de la película para estar atento a las salas de cines para repletarlas e ir a verla, ¿te parece? Sí, muy agradecido, muy contento por este espacio, de poder conversar en el fondo, de como, tantas ganas, ¿no? Como que uno tiene de hablar de las películas, de las cosas que le gustan, y estoy feliz de poder haber conversado contigo, ¿no? No, también, ¿no? Uno quiere hablar de películas y se van así como, oye, mi amor, pero ¿de dónde vas? Y se van y te dejan solo, pero en fin, un abrazo Mauricio, y que te vaya estupendo, nos vemos amigos, y bueno, chao.